Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que estéis estupendamente. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Emily de Educar y Brillar. Y bueno, hoy vamos a explorar el tema de cómo los pensamientos pueden moldear nuestra realidad como docentes y qué consecuencias tiene esto. Y sobre todo, y más importante, cómo aprender a identificar estos pensamientos, sobre todo si son pensamientos que pueden estar jugando negativamente en tu bienestar y también en la calidad de tu enseñanza, y cómo transformarlos, ¿vale? Porque identificarlos es una primera fase, pero después hay que saber qué hacer con ellos. Pues así el objetivo sencillamente es ese, que comprendas por una parte cómo funciona este proceso de pensamiento-realidad, cómo conformamos nuestra realidad a través de ellos, y por otra parte a identificar esos pensamientos, ya sean sobre todo negativos, también positivos si lo son, para ver qué características tienen, cómo me siento con ellos, y los negativos poderlos transformar en otros positivos o potenciadores. Así que vamos allá. En primer lugar, vamos a ver qué es esto, cómo funciona esto, cómo es posible que mi pensamiento esté moldeando la realidad que yo tengo en mi docencia. Bueno, esto está bastante ya estudiado por la neurociencia y se sabe que todo pensamiento está asociado a una emoción, es decir, genera una emoción. Y la emoción es la que nos lleva a la acción, es la que nos lleva a realizar determinadas acciones. ¿Qué pasa? Que estas acciones tienen unas consecuencias en el exterior. Y nosotros también vamos a hacer un juicio, una valoración hacia esta misma acción que hemos hecho, las repercusiones que tiene. Y esto a su vez pues va a generar otra vez pensamientos en función de las creencias que ya están preestablecidas. Entonces, bueno, esto es como un bucle, ¿no? La rueda de hámster que le digo yo. Se repite hasta que se le pone conciencia y se tiene que frenar. Tenemos que tener presente que todo pensamiento establece una red neuronal concreta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que si se repite, y normalmente se repiten, es como el camino por el que se pasa mucho y al final deja un surco. Esto al final se queda integrado en nuestro cerebro. Digamos que en nuestro cerebro hay algo fisiológico ya así, ¿no? Es como este surco, ya está ahí bien definido. Entonces no es tan fácil cambiar esto. Pongo el mismo ejemplo, esta misma similitud, este paralelismo. Si yo ahora quiero transitar por otro camino que a lo mejor pues sea más fácil y que sea para mí más satisfactorio transitar por ese otro camino, pues tengo en primer lugar que dejar de transitar por el que estoy acostumbrada y transitar por el otro hasta que se quede el surco ya hecho. Entonces ya estará de alguna forma integrado, ya se habrá automatizado y el otro pues se irá perdiendo. Aunque la tendencia de haber pasado por ahí muchas veces es posible que vuelva, ¿vale? Pero irá perdiendo fuerza progresivamente. Tenemos que, bueno, esto es gracias a la neuroplasticidad. Esto hay que saberlo y ver que si realmente tengo un proceso mental que me está haciendo daño, no es algo que sea una sentencia, se puede cambiar, lleva un trabajo como he dicho, pero gracias a la neuroplasticidad del cerebro se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, los pensamientos pueden ser negativos o pueden ser positivos. En el vídeo de hoy sí que lo que me interesa es que aprendáis a identificar los negativos, porque los positivos está bien que también los tengamos de referencia, pero sobre todo estos que son negativos y están haciendo daño, que se puedan identificar, porque de lo contrario pues
van a llevar una espiral, como he dicho, de acciones, emociones, pensamientos, que si no se corrige, pues al final van a generar emociones desagradables que pueden conducir a estados de estrés y de ansiedad. ¿Qué pasa? Que todo esto al final lo que va a generar es un estado de alerta continuo en el cuerpo. Entonces, esto finalmente conlleva un desgaste emocional, y esto no va tampoco separado de lo que son problemas de índole mental, emocionalmente, por lo tanto hay que cuidarlo bastante. Te puede llevar a este desgaste emocional que finalmente puede desembocar con mucha facilidad en lo que es el síndrome de burnout, que ya se sabe que es muy habitual entre los docentes. De ahí el cuidado que tiene que tener un docente, ya que esta profesión no es nada fácil, con todo lo que hay que lidiar. Por eso el docente tiene que cuidarse mucho y tiene que apostar por sí mismo, por su propia salud mental y emocional, que va a repercutir también en su salud física. Y a partir de ahí, entonces, atender a los alumnos desde otro punto. Este círculo, como decía, hay que romperlo, porque de lo contrario se va a ir reforzando, como hemos dicho, a sí mismo. Es como una espiral, ¿vale? Las acciones, como hemos dicho, me van a llevar otra vez a un bucle de pensamientos, y siempre nos vamos a quedar ahí y a la larga va a ir a peor. Por lo tanto, es necesario romperlo. No es fácil romperlo y ahora veremos por qué, pero sí se puede romper. Esta es la buena noticia y con lo que hay que quedarse. También me gustaría decir que entre pensamientos, como he dicho, vamos a dividir, hay muchos tipos de pensamientos, pero vamos a dividirlos en dos grandes bloques. Los pensamientos que pueden ser perjudiciales o negativos y los positivos o potenciadores. Bueno, los negativos, ¿cómo aprender a identificarlos? Bueno, pues hay que saber qué características tienen. Por una parte, suelen ser pensamientos intrusivos, aparecen de una forma automática, sin que se les llame, aparecen, porque ya están muy integrados, como he dicho antes. Además, la persona los suele dar por válidos, ni se plantea, ni los cuestiona, o sea, no se plantea cuestionarlos, ni si es verdad o no es verdad, sencillamente atiende a ellos y así va funcionando. Entonces, eso es bastante peligroso. Son repetitivos y generan una sensación de malestar, y este punto es muy importante, porque cuando te sientas con sensaciones desagradables, esto es más fácil de identificarlo que el pensamiento en sí, que la cabeza no para nunca, y si es automático va a estar ahí. Entonces, cuando ya esté la emoción, que es este malestar, esta ansiedad, o de la forma que se manifieste, que te produzca ese malestar, ahí es paro y a ver qué hay detrás. ¿Qué pensamiento me está generando esto? Y esto sería una pista para poderlo identificar. Y ahí sería el primer paso que necesitamos para romper este ciclo vicioso del que estoy hablando desde que he empezado el vídeo. Y después tenemos los potenciadores. Los potenciadores es todo lo contrario. Los pensamientos potenciadores son los que nos motivan, los que están alineados con nuestras metas y aspiraciones en la vida. Son aquellos que fomentan el crecimiento personal. Son aquellos que de alguna forma nos ayudan a superar los obstáculos. Entonces, bueno, pues al final lo que nos generan son emociones positivas. Y ahí también es una pista de por dónde van los tiros. Cómo me estoy sintiendo, qué hay detrás de esto, a nivel mental, a nivel de pensamientos. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta, porque las consecuencias de estar demasiado en pensamientos negativos de una forma inconsciente, que es una de las características de estos pensamientos, que son inconscientes, básicamente en el ámbito del docente, van a afectarle a su bienestar profesional, su bienestar como docente, y de una forma irremediable en la calidad de su docencia, porque un docente que no está bien no es viable que pueda impartir una docencia de calidad.
esto es así. Primero porque si alguien no está bien, no va a ser el rendimiento igual que si está bien. Eso por una parte. Pero ya no me refiero solo a eso, sino que al final, cuando estamos ante los alumnos, lo que acabamos transmitiendo es aquello que tenemos dentro, es lo que somos. Y si yo no estoy bien, si estoy frustrado, frustrada, si estoy ansioso, ansiosa, además de que mis actos, como hemos dicho, me van a llevar a estar, pues eso, van a ser unos actos más arrebatados, de una forma más impulsiva, seguramente vamos a responder ante los alumnos y demás. Tampoco estamos para poder atender a ellos de una forma emocional porque no nos podemos sostener nosotros a nosotros mismos. Además de esto, pues también aprenden del estado de la persona, ¿no? Absorben de alguna forma cómo está esa persona, eso también les llega, y todo esto es a nivel inconsciente, que puede ser consciente, pero a nivel inconsciente seguro lo es, porque cuando estamos con alguien el inconsciente está ahí a full y es con lo que realmente estamos interaccionando. Por lo tanto, hay que ser conscientes de muchos de estos aspectos para poder ir poniendo solución progresivamente, primero por ti como docente y segundo por tus alumnos, porque ellos también tienen que aprender a través de ti como persona y además también como docente. Y bueno, ahora lo que nos interesa es, vale, ¿y cómo salir de aquí? Bueno, pues como he dicho desde el principio, cuando he dicho los objetivos, primero, identificación de ese tipo de pensamiento que te está generando el malestar, segundo, transformación del pensamiento. Entonces, ¿esto cómo se hace? Técnicas de autoconocimiento. Hay varias, muchas. Al final uno tiene que encontrar aquella que vaya mejor consigo. Yo ahora te voy a compartir 3 que creo que son eficaces y que tampoco son difíciles de implementar. Una de ellas es mindfulness. Ya sé que estáis hartos de oír mindfulness o meditación, me da igual. Mindfulness es como un concepto más occidentalizado de lo que sería la meditación. Pero básicamente se trata de traer la conciencia plena. ¿Por qué? Porque al estar más en nosotros, al estar más presentes, vamos a tener mucho más control sobre nuestros pensamientos, al menos de identificarlos. Pensamientos y emociones. Porque hay muchas veces que vamos en se está tan mal y un día tras otro que se normaliza. Y bueno, pues es así como estoy, pero claro, esto no acaba bien, porque tiene al final repercusiones a nivel físico y además también el cuerpo llega un momento en el que dice hasta aquí y acaba saliendo por algún sitio. Entonces, no normalicemos el estar mal, porque no es normal. Lo normal es estar equilibrados, con altos y bajos. Por supuesto, faltaba más, somos personas. No vamos a estar siempre, como digo yo, en cefalograma plano. No, eso tampoco es real. Pero estar mal tampoco es real. Entonces, bueno, es real en cuanto que uno lo vive y lo deja estar, pero no es normal. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner soluciones con esto. Si te identificas, ya sabes, tienes que poner soluciones con esto. Y el primero, perdón, sería la identificación, el segundo sería la transformación, como hemos dicho. Entonces, mindfulness nos va a ayudar a esta identificación. Y la visualización, que está muy cercana a lo que sería mindfulness, nos va a conducir a esta transformación. ¿De qué forma? Pues primero tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos y a partir de ahí fijar un objetivo y en función de ese objetivo realizar visualizaciones que nos conecten con aquello que necesitamos modificar en nosotros, no fuera, en nosotros para poder llegar a esos objetivos. Y esto tiene que ver mucho con el aspecto emocional, porque mientras que se está haciendo la visualización, y esto es un secreto, mientras que se está realizando la visualización para que sea efectiva y funcione, hay que generar esas sensaciones, emociones, pensamientos que quieres instaurar en tu disco duro.
¿vale? Para poder hacer ese camino del que hemos hablado antes. Y esto es un trabajo a largo plazo, medio largo plazo, porque lleva una intención y lleva una constancia en el día a día hasta que se pueda hacer este nuevo camino, esta nueva red neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí estaría la visualización y luego también otra técnica que es muy potente y muy efectiva es el trabajo con las creencias limitantes. Algunos pensamientos, como ya hemos dicho, eran negativos, son limitantes. Por ejemplo, es un ejemplo de pensamiento negativo. La creencia limitante va asociada a muchas cosas, pero entre ellas a una serie de pensamientos negativos. Por lo tanto, hay que saber identificar esa creencia y luego poderla cambiar por otra creencia potenciadora con sus pensamientos potenciadores asociados. Entonces, bueno, esto es también todo un trabajo para poder hacer esta identificación de creencia y luego la transformación a otro tipo de creencia. Este ya es más complejo, este proceso, pero bueno, es algo que se puede hacer también y bueno, para esto sí que es más aconsejable realizarlo con ayuda de un profesional. Así que bueno, en este vídeo ya os he podido explicar qué relación existe entre lo que te cuentas, esas historias que te cuentas a menudo de forma inconsciente, y la relación que tiene con tus pensamientos y cómo esto al final pues genera la realidad que vives como docente. Ahora quiero que puedas hacer un ejercicio de autorreflexión, ver en qué punto estás y que puedas observar estos pensamientos que tienes para saber qué tipo de pensamientos son y qué emociones te generan. Si ves que son negativos, te invito a que puedas aplicar alguna de las técnicas que hemos hablado. Y además también, si ya tienes fuerza y estás totalmente seguro o segura de lo que quieres es mejorar tu bienestar en la docencia, entonces ya sabes que puedes suscribirte al taller gratuito online, las 5 claves para mejorar tu bienestar docente. Te voy a dejar la información al taller en comentarios. Y dicho esto, muchas gracias por llegar hasta el final. Y si tienes alguna duda acerca de lo que he hablado hoy, pues me lo puedes dejar en comentarios y yo te contestaré gustosamente. Que tengas una feliz tarde.